16 de la mañana abrimos este espacio también para hablar de, y sobre todo aconsejar, ver cómo se puede estar al lado de esos empresarios autónomos que ahora mismo en el entorno de Valencia, en el entorno de la Dana, con el desastre que ha sido para los negocios, puedan empezar a tomar pequeñas medidas, y empezar a ver por dónde puede ir el camino. Es un momento muy complicado y es un momento también para estar al lado de empresarios y autónomos en una situación en la que necesitan no solo la ayuda, que por supuesto tiene que llegar, sino también ese consejo, esa cercanía, ese apoyo y notar que ese negocio que tenían y que en algunos, la fábrica directamente, que ni existe, ver la manera en la que pueden reestructurar, en la que pueden rehacer, en la que pueden recomponer. Vamos a abrir varias mesas en las próximas 2 horas alrededor de cómo se puede empezar a ver camino para ellos. Están con nosotros en esta primera mesa Juan Manuel Bárdenas, que es el segundo teniente de alcalde, concejal de Empleo y Formación y concejal de Parques y Jardines y vicepresidente de la Fundación Valencia Activa. Juan Manuel, bienvenido. Muy buenos días. Nos acompaña también Gustavo Martínez, economista. Gustavo, bienvenido. Buenos días. Y está online con nosotros José Carlos Díez. José Carlos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Juanma, haznos una pequeña estado de la situación. Tú que estás también en el terreno y que nos puedes traer en qué momento nos encontramos, un mes después de la tragedia. Pues nos encontramos en un momento muy triste, no solamente porque se han perdido más de 200 vidas que aún no están determinadas completamente en cuanto al número de defuntos, pero sobre todo estamos en un momento tristes porque estamos en un momento de incertidumbre y en un momento en que no sabemos realmente cuál es el daño real que se ha producido a la economía de la provincia de Valencia. Hay que pensar que es la tercera parte de la provincia de Valencia la que se ve afectada directamente por la gran cota fría y por la riada, y todavía tenemos que determinar cuál es el estado de los daños. Como he dicho en alguna otra ocasión, lo que ha ocurrido es como si en un corazón que está compuesto por 2 ventrículos, uno de los 2 hubiera infartado, que es toda la zona sur de Valencia, con 16 poblaciones afectadas y 3 pedanías importantes de la ciudad de Valencia. Lo que ocurre es que, como eso tiene una relación económica y convivencial muy directa con la ciudad, lo que ha hecho es que se colapse realmente toda la ciudad. Desde el Ayuntamiento de Valencia en este momento estamos instando al Gobierno de España a que la ciudad de Valencia sea incluida completamente en la lista de las poblaciones afectadas por la Dana, porque en este momento el Real Decreto Ley lo único que contempla son las 3 pedanías que solamente se refieren a unas 16.000 personas. Pero en realidad, como el área metropolitana está formada por esas 16 poblaciones no solamente son ciudades dormitorio para personas que trabajan en Valencia, sino que además esas poblaciones es donde se encuentran, como tú decías antes, José, los polígonos industriales y los suministradores de muchos productos y servicios de la ciudad. Con lo cual, en este momento, la caída de la facturación en la ciudad de Valencia está siendo en algunos sectores, como por ejemplo el del ocio nocturno, el de la hostelería, de casi el 90%. Casi el 90%. Casi el 90% de descenso de facturación. Y en el caso de la mayoría de los comercios, estaban diciéndonos la semana pasada que el descenso de facturación era del 80%. Con lo cual nos encontramos verdaderamente con un gran problema económico, de emprendimiento y de empleo en la ciudad de Valencia, porque son los emprendedores los que crean empleo. Claro, si desaparecen empresas, va a desaparecer el empleo. Y además es más triste la situación porque, como es conocido, Valencia estaba liderando hasta hace prácticamente un mes las cifras de empleo en toda España. Duplicamos la media nacional en cuanto a la creación de empleo y triplicábamos la creación de empleo con respecto a Barcelona. Con lo cual se estaba viendo que el modelo que se había creado en torno a Valencia de economía estaba siendo un modelo relativamente de éxito, no porque estuviéramos nosotros en el gobierno de la ciudad, que lo único que eso puede producir es que haya más confianza para que los emprendedores se aventuren a realizar actividades y se generen esos puestos de trabajo, sino por gracias a todos esos empresarios y trabajadores que se han orientado de una manera que ha venido a que se produjera un incremento de empleo muy importante en nuestra ciudad. Lo que ocurre, claro, que de repente ha venido una desgracia natural que el hombre, el gobierno, no ha evitado,
porque se podían haber tomado las medidas necesarias desde hace más de 20 años para evitar esto, y luego hablaremos de cómo esto afecta todavía y va a seguir afectando durante años a la economía de Valencia y de toda esta zona de la provincia, porque claro, hay que pensar que estas empresas están en un lugar de riesgo. ¿Por qué están en un lugar de riesgo? Porque, como todo el mundo sabe, desde hace siglos, esta zona de Valencia es una zona inundable porque los ríos de la cuenca mediterránea, como todos sabemos desde siempre, desde que éramos pequeñitos y los estudiábamos en el colegio, son ríos que durante el otoño pueden tener lo que se llaman riadas, gotas frías, ahora quieren llamarlo danas, no importa el nombre porque sigue siendo lo mismo, está documentado desde hace bastantes siglos. En Alicante vivimos lo mismo, la gota fría y las riadas son lo que hemos vivido toda la vida. Claro. Y Valencia es igual. Por tanto, o se realizan las infraestructuras hidráulicas para el control de esas avenidas, o las empresas y las personas, la vida de las personas que se establezcan en esas zonas van a seguir corriendo peligro. Y no hay nada más temeroso, como decía Keynes, que $1 millón. ¿Quién va a querer invertir de nuevo en una nave industrial que se encuentra en un polígono inundable? Por tanto, el gobierno es directamente responsable si no hace nada, que es lo que está haciendo hasta ahora, nada de la reconstrucción económica de la provincia de Valencia. De manera que no se trata solamente de dar ayudas que son imprescindibles, sino también de acometer las acciones para evitar que esto vuelva a suceder. Gustavo. Bueno, yo creo que ha hecho un resumen perfecto, ¿no? Del análisis político es bastante acertado. Desde el punto de vista económico, cualquier persona sensata, no hace falta ser economista, sabe que lo que necesita en estos momentos esa población es ayudas económicas directas en forma de subvenciones, en forma de suspensión de todo tipo de impuestos directos e indirectos. Me refiero a sociedades. Los autónomos, por supuesto, no tienen que pagar la cuota de la seguridad social, hacerlo de una manera indefinida y notar el apoyo, ¿no? Y el calor del Estado, que en un escenario tan catastrófico actúa como garante, o debería de actuar como garante, ¿no? Y como segunda derivada es el crédito, porque son personas o empresas que se han quedado ahora mismo sin nada y necesitan crédito, y que además sea un crédito a tipos de interés bajos o nulos, y para eso necesitas una garantía fuerte. La garantía fuerte solamente puede venir del Estado, que tiene que actuar como colateral para que estas, tanto autónomos como pymes, como empresas que hayan perdido mucho, pues tienen que financiarse casi a tipo de interés nulo, ¿no? Y solamente puedes hacerlo si el Estado está apoyando. Por tanto, por el lado de los ingresos, cortar todo tipo de gastos y apoyo con subvenciones, y por el lado de la financiación, que entre el Estado como colateral para que puedan financiarse por el sector privado a los tipos más competitivos posibles, ¿no? José Carlos, ¿cómo ves una primera valoración y sobre todo cómo se puede ayudar en este escenario a empresarios y autónomos? Bueno, yo creo que sabemos los mecanismos que funcionaron bien durante la pandemia. El problema, Birner, es que yo creo que muchas empresas y muchos autónomos todavía no han devuelto la deuda de la pandemia, ¿no? Entonces, volver a endeudarlos otra vez no sé si es la mejor opción, ¿no? Yo creo que habría que crear vehículos donde, si el autónomo, bien certificado y bien probado, tiene un nivel de deuda sobre sus márgenes y sus ingresos del año pasado muy por encima de, pues, 4 veces, 5 veces, ¿no?, los márgenes, que es lo que maneja normalmente el sector bancario, yo creo que no hay que optar por la opción del crédito del ICO, hay que ir a ayudas directas en la reconstrucción, ¿no? Es verdad que no es fácil, que, como ha dicho el concejal, todavía no se saben los daños, que hay que justificar bien el dinero público, porque estamos viendo ahora cosas que luego, ¿no?, se dan con la precipitación y no están lo suficientemente justificadas, pero bueno, hay que evitar la desgracia. Y luego, con todo el cariño para los valencianos y con todo el afecto, yo creo sinceramente que ha sido una tragedia, pero hay que cambiar ya el chip. El shock que hemos vivido el resto de los españoles viendo las imágenes de Valencia es muy fuerte, porque lo que hemos visto es una destrucción brutal. Entonces, no incentiva a ir a la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia es una ciudad maravillosa, es una ciudad turística. Yo estas Navidades voy a ir unos días a pasar unos días allí, voy a gastar dinero en hotel, voy a salir a restaurantes y voy a ir al oceanográfico a ver a Kilu, ¿no? Yo creo que hay que pasar ya página de la tragedia, entendiendo que es durísimo y que sé que es muy duro. Si queremos
queremos reconstruir la economía de la ciudad de Valencia, hay que decirle a los españoles que dejen de ir a otros sitios de vacaciones y que vayamos a Valencia y que llenemos Valencia, ¿no? Y que todos esos comerciantes y esos restaurantes y sitios de ocio se llenen. José Carlos, una cuestión. Dices ayudas directas, dices que el planteamiento sería ayudas directas. ¿De qué manera? Estábamos hablando, hombre, es importante que llegue el dinero, es importante que se tomen medidas. Es decir, ¿cómo los empresarios y autónomos en Valencia ahora mismo pueden buscar cauces para reenfocar el negocio? Como economista, ¿qué crees que se puede, o qué harías tú en la situación en la que están ellos? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Se dota un fondo de emergencia porque es un estado catastrófico, ese dinero se gestiona, yo creo que para hacerlo rápido mejor de manera privada, se saca una licitación y se hace una evaluación de daños y de costes, ¿no? Lo está haciendo el consorcio de seguros directamente para pagar con los seguros, pues esas mismas metodologías que se apliquen a cualquier cosa que no esté asegurada, ¿no? Si está justificado que es una causa mayor y que aunque no tuviera seguro ha habido un destrozo importante, ¿no? Por ejemplo, lo que están hablando de los edificios y en zonas inundables, pues si la empresa y el empresario está altamente endeudado, no se le puede dar más crédito del ICO, yo creo, ¿no? Pues hay que dar una ayuda directa de todos los contribuyentes españoles que hacemos un esfuerzo para que esa zona tan devastada por la riada pues se recupere cuanto antes, ¿no? Y luego está todo el tema de infraestructuras, que es verdad que va a costar, porque el destrozo, por lo menos lo que se percibe desde fuera, no he ido a la zona después del desastre, pero yo creo que va a costar reconstruir todo aquello, pero evidentemente que eso me preocupa menos. España es un país donde las infraestructuras se gestionan bien, tenemos buenas empresas de construcción, tenemos los mejores ingenieros de caminos del mundo y ya está, ¿no? Hay que planificar bien, como ha dicho el concejal, que esto, según los científicos, es un evento que solo pasa una vez cada 2000 años, pero ha tocado. En el Barranco del Pollo ha tocado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que readaptar todas las infraestructuras hidráulicas del Mediterráneo a la nueva realidad, que es una realidad de cambio climático, con menos lluvia, pero cuando llueve de manera más intensa, ¿no? Es lo que dijeron los científicos que iba a pasar con el cambio climático y es lo que estamos viendo que está pasando. Sucederá solamente cada 2000 años. No, es que desde hace 2000 años viene sucediendo sistemáticamente. Es decir, que no es una cuestión de que el hombre haya influido con su tecnología que esto se produzca. El botánico Cabanillas en el siglo XVIII lo tenía documentado, pero tenemos escritos la riada de la Edad Media y del principio de la Edad Moderna y las riadas del siglo XX, del año 1957, que fueron 2 riadas seguidas, no una sino 2, y en los años 80, en el año 82, la pantanada de Tous. Es decir, que esto es consecutivo y cíclico. Yo agradezco las palabras de Juan Carlos, efectivamente, de que hay que llamar un poco al optimismo y que se vuelva otra vez a Valencia. El día 1 de diciembre se celebrará la maratón. En el Ayuntamiento de Valencia lo hemos considerado como si fuera otra vez el pistoletazo de salida, nunca mejor dicho, porque es una carrera de relanzamiento de la economía en la ciudad de Valencia y va a ser una oportunidad para que los turistas vuelvan. Hablando un día con Daniel Lacalle sobre cuáles son las razones por las cuales durante los últimos años, especialmente el último año, en la ciudad de Valencia, digamos que los datos de empleo eran mejores que en el resto de España, y él me apuntaba a 2 posibles causas importantes. Una de ellas es precisamente la desestacionalización del turismo. En Valencia hemos conseguido, por eso me reafirmo en decir que hemos conseguido y lo vamos a seguir consiguiendo, desestabilizar el turismo y que no sea una cuestión únicamente del verano. Esto ha permitido que se creen puestos de trabajo de carácter indefinido porque los contratos en este sector se mantienen durante todo el año. Y eso yo creo que tenemos que mantenerlo, es decir, tenemos que seguir potenciando esa desestacionalización del turismo, de todo lo que tiene que ver, como decía Juan Carlos, los hoteles, los restaurantes, el Oceanographic, todo lo que tiene que ver con ese sector. Y después otra cosa que también ha sucedido durante los últimos años en Valencia y que está favoreciendo pues que tengamos una posición de empleo muy parecida a la que teníamos en el año 2008, que era uno de los objetivos que teníamos cuando llegamos nosotros al gobierno del Ayuntamiento de Valencia, es que el sector inmobiliario, que no quiere decir el de la construcción, sino sobre todo el de la intermediación inmobiliaria, pues es un sector bastante potente y que crea muchos puestos de trabajo en la ciudad. Y creemos que tiene que esto mantenerse, es decir, tiene que seguir habiendo personas que quieran comprar casas en Valencia
y tiene que seguir habiendo muchas personas que vengan a Valencia a visitarnos para disfrutar de nuestro buen clima, para disfrutar de las buenas condiciones de vida que se tienen. Forbes sigue diciendo que Valencia es una de las mejores ciudades, o si no la mejor ciudad del mundo para vivir, sigue siendo la mejor ciudad del mundo para vivir. Por tanto, hay que quitarse los miedos. Las imágenes de la tragedia son muy importantes para ser conscientes de lo que nos puede pasar si no se toman medidas preventivas, pero no tienen que ser más que eso, un referente para evitar que vuelva a suceder y después animar a todos los visitantes a que vengan a nuestra ciudad a visitarnos. Gustavo. Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dice él, ¿no? Que es bastante sensato en el mensaje. Si bien pienso que Valencia no va a perder su ventaja competitiva con el resto de comunidades autónomas, es cierto que hay que alentar a que todo siga igual, pero creo que va a seguir siendo igual, porque Valencia tiene un foso defensivo bastante amplio con el resto de comunidades, además de ese clima tan tropical todo el año que hace que el empleo sea desestacionalizado, ¿no? Yo creo que aquí, para ayudar a los empresarios y a los autónomos, lo que necesitaríamos sería hacer una buena planificación de lo que es su negocio a partir de ahora, ¿no? Eso lo ha apuntado bastante bien José Carlos, ¿no? Creo que hay muchísimas empresas que ya estaban muy endeudadas y que más deuda sobre deuda pues puede elevar esta sobre el ratio EBITDA que tienen y provocar que lo pasen peor, precisamente por el hecho de necesitar esa deuda. No se puede dar dinero a cualquiera. Y hay que hacer un análisis riguroso de cómo se está prestando. Siempre lo importante es que el Estado actúe como colateral, como garante, porque no hay garantías ahora, dado que tus garantías han caído a mínimos. Entonces no te va, el sector privado, obras son amores, que no buenas razones, no te va a financiar a buenos tipos o tipos de interés competitivos si no tienes colateral con el que respaldar. Y esa es la importancia, ¿no? Que haya buenos planificadores o auditores que sean capaces de descontar los flujos que quieres hacer y, por supuesto, a partir de esos buenos planes, apoyar con la garantía del Estado, ¿no? Oma. Desde los sectores públicos se pueden adoptar dos tipos de decisiones. La palabra decisión es muy importante en este caso porque ante una emergencia hay que tomar decisiones y además en el corto plazo. No caben decisiones para medio ni largo plazo cuando se trata de resolver una situación de gran crisis y de catástrofe. Y se pueden tomar dos tipos de decisiones. Unas son las decisiones de las ayudas y otras las decisiones de los medios. Yo creo que hay un cierto desenfoque de la situación y parece que por parte de muchos, incluidos los expertos, se habla sobre todo de dar ayudas. Ayudas. Hay que ayudar al que lo necesita, no solo al que lo pide, al que lo necesita hay que darle ayuda. Pero hay que pensar si las ayudas tienen que consistir en ayudas directas o en dar los medios para la continuidad de la actividad económica. ¿Te refieres a, por ejemplo, rehacerle la fábrica a quien ha perdido la fábrica? O darle los medios para que pueda acceder a la fábrica, o al agricultor para que pueda llegar a su parcela, a su finca, para que pueda seguir trabajando la tierra. Que nosotros en Valencia tenemos una zona que se llama L'Horta, la Huerta de Valencia, que así como la izquierda durante 8 años está considerando que era simplemente un lugar paisajístico, hay quien apunta a que la ley de la huerta ha sido una de las causantes también de que no se acometieran las obras y actuaciones sobre el barranco del Pollo, para evitar lo que ha pasado, por no quitar cañas, por mantener las cosas como según la naturaleza tienen que estar. Esa visión idílica que tienen algunos y tan peligrosa, por cierto, y que causa daños y muerte, porque no se prevé nada para evitar la muerte de las personas si no se acometen las medidas necesarias. Bueno, pues en el Ayuntamiento de Valencia, ayer y hoy y mañana será aprobado por la Junta de Gobierno y por un pleno extraordinario, vamos a acometer una de las primeras medidas, que es restaurar los caminos rurales para que los agricultores puedan acceder a sus campos. Porque es que si no, no solamente es que han perdido la cosecha, es que han perdido su tierra. Tienen que empezar a reactivar esa parte también de la economía. Y eso lo tenemos que hacer con el sector agrario, pero tenemos que hacer con el sector industrial y con el de servicios. ¿Y qué se tiene que hacer con el sector servicios, por ejemplo, con los autónomos que tienen pequeñas empresas o su propio carácter de autónomos y están prestando servicios a los ciudadanos y que si se pasan 2 meses sin hacer nada van a perder su clientela? Pues proveerles de los medios mecánicos, técnicos, de cobijo, porque han perdido su local, para poder continuar su actividad. Es muy sensato, es una cosa urgente. Volverles a dar un lugar donde desarrollar su actividad y, si es posible, en las mismas pedanías, en los mismos pueblos donde lo estaban haciendo, porque si no se van a marchar. Si no queremos que las 3 pedanías de la ciudad de Valencia, La Torre, Horno de Alcedo y Castellar Oliveral,
dejen de tener autónomos, dejen de tener pequeñas empresas, lo que tenemos que hacer es darles ya un lugar donde esos autónomos y pequeños empresarios puedan continuar realizando sus actividades. No se trata de darles una ayuda de 150 euros, porque repartido entre todos no llega mucho más. Bueno, hemos hablado, o ha hablado José Carlos antes, de la fotografía alrededor del consorcio de seguros, pero casi que la llegada del consorcio de seguros es peor que si no viniera, entiéndanme. Es decir, es que le voy a pagar su coche por el valor venial. Y digo, que no quiero el valor venial, quiero mi coche. Con la furgoneta, con el valor venial, no puede seguir haciendo su trabajo que no el puedo fontanero. tampoco con ese dinero comprarme otra, de tal manera que ¿cuál es la situación? Entonces, es verdad que los mejores escenarios están el día anterior al del desastre y que se hubieran tomado todas las medidas, pero es verdad que el Estado debe intervenir. Que decimos, oye, ¿y el Estado cuál es el punto que un liberal o un no liberal cree que tiene que tener el Estado? Este es un caso de libro. Sí. El Estado está para esto. Es decir, en China, por irnos al caso extremo contrario, José Carlos ha estado hace poco, bueno, ha estado con ellos varias veces en el último año, China habría intervenido. Es decir, China habría levantado las mismas fábricas, habría levantado los caminos, habría limpiado los campos, habría invertido o habría puesto el dinero que fuera necesario, que nunca nos habríamos enterado, y habría puesto todo como el día anterior. ¿O no, José Carlos? Bueno, yo creo que estamos viendo aquí, ¿no? Es una intervención inteligente, tampoco hay que volverse locos, ¿no? Hay que analizar bien las causas y ver por dónde el agua ha fluido, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, ¿no? Que es verdad que ha habido danas toda la vida, pero nunca había pasado 5 veces el caudal del Ebro por Paiporta, nunca en la historia, ¿vale? No hay precedentes, ¿no? Entonces, si sabemos que el agua puede hacer esto y puede llegar a estos niveles, pues los expertos en hídrica y en ingeniería tienen que ver por dónde ha ido el agua, hay que hacer las infraestructuras y prepararse, ¿no? Pero evidentemente que todos los destrozos que ya no tienen solución, ¿no? Y aparte que hubiera habido buena gestión, ¿no? Que imaginemos que se hubieran coordinado bien las emergencias y que todo hubiera funcionado bien, hoy estaríamos diciendo lo mismo. O sea, el destrozo lo ha provocado el agua, no lo ha provocado la mala gestión de los políticos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que centrarse en priorizar la reconstrucción, como dice el concejal, ¿no? Hay que dar acceso a los caminos. Es que, bueno, suena tan básico que desde fuera no somos conscientes, pero el destrozo debe ser de tal magnitud que hay que empezar por lo básico, ¿no? Que puedan acceder a sus puestos de trabajo, a sus negocios y a sus campos agrícolas para seguir con la actividad, ¿no? Y luego, pues ver todo el destrozo en capital, que es muy fuerte, que no se va a medir en el PIB, pero que va a ser muy, muy elevado, intentar compensar de la menor... Pero José Carlos, los negocios para muchos no existen. Los negocios para muchos no existen, José Carlos. Es decir, no es ni tan siquiera dejarles volver a sus negocios. Es que la fábrica no existe, es que la fábrica ha volado. Pero es si que fábrica... no tiene negocio. Es decir, hay que restaurarle el negocio anterior. Que yo creo que es el problema aquí para estos empresarios, ¿no, José Carlos? Es decir, no es te voy a abrir el camino, te abro el camino, pero que hay ahí desolación. Es decir, el desastre. Pero se quemó una fábrica de Campofrío en Burgos y a los 6 meses estaba la fábrica hecha otra vez. Y eso no es complicado, ¿no? Lo complicado es que se agilicen las ayudas lo máximo posible, que se tomen las medidas rápido y yo vuelvo a repetir, si la administración pública ya está... Pero José Carlos, Campofrío tenía otros lugares donde tener ingresos. Si el problema del desastre José Carlos, es que esa gente solo tenía esa fábrica. Solo, y probablemente tenía hasta la casa en el mismo sitio. Con lo que o se restituye lo que había por parte del Estado y somos todos solidarios con ellos, o es que no tienen manera de vivir, es que no tienen nada, José Pero como Carlos. dice, para que vuelvan a su actividad, o sea, cualquier plan que hagas tiene que estar enfocado a que esa empresa o ese vuelva a la actividad. Y para eso, si vuelvo a repetir, si ya estaba muy endeudado, que es el caso de la mayoría, porque es que los créditos ICOs todavía se están pagando desde el 2021, hay mucha deuda, ¿no? Y lo ha dicho el Banco de España, o sea, no lo digo yo, pues no puedes volver a endeudarlos más, ¿no? Yo creo que hay que hacer un plan muy inteligente. Me gustaría, ¿no?, que fuera lo más consensuado políticamente que se pueda hacer, ¿no?, porque el gobierno central es del Partido Socialista, la comunidad autónoma es del Partido Popular, el ayuntamiento
Ayuntamiento de Valencia es del Partido Popular, las 16 municipios afectados, creo que la mayoría son del Partido Socialista. Hombre, lo que queremos los ciudadanos y los contribuyentes, que vamos a pagar todo esto, porque el concejal no va a pagar esto, lo voy a pagar yo y todos los que pagamos impuestos, ¿no? Pues queremos que los del PP y los del PSOE se lleven bien, ¿no? Es lo mínimo que podemos, ¿no? Yo creo que es lo que hay que pedir, además, para honrar a los muertos y a todas las personas que están afectadas en esto, ¿no? Y que lo hagamos lo más rápido posible y lo mejor. ¿Va a ser perfecto? Pues no, ¿no? Hacer una reconstrucción de este tipo es muy compleja, pero que lo hagamos lo mejor posible. Solo apuntarte que el concejal también paga impuestos, ¿eh? Digo, que bueno, también lo va a pagar. Paga impuestos de un sueldo que recibe de los... Lo han aplazado por estar afectado por la zona. Eso no vale, no. Digo, los funcionarios cobran sueldo de los impuestos y vuelven a pagar. Eso no genera ingresos netos para pagar una dana. Vamos, los que vamos a pagar esto somos los del sector privado, con todos los respetos para los funcionarios que hacen una gran labor, ¿no? Pero los que pagamos esto somos los del sector privado. Juanma. Has dicho una cosa muy interesante, y es que en este momento se está demostrando qué país, qué Estado realmente somos. Has puesto el ejemplo de China. Fíjate que Sánchez ha amenazado con no dar ayudas a los valencianos si no se aprueban los presupuestos. Pero es que resulta que con independencia de que si se llegan a dar esas ayudas o no, no va a haber solidaridad nacional. En este momento, si alguien tuviera que pensar cómo se tienen que repartir los medios económicos y materiales, humanos, para ayudar a una parte de España, debería ser el resto de España que tuviera como objetivo preferente recuperar la parte de España dañada en este momento, que es Valencia, y seguirá yendo el dinero a Cataluña. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que no estamos en un Estado solidario en ningún caso, porque no puede ser que el gobierno en este momento tenga como objetivo prioritario favorecer la economía de una región como Cataluña en lugar de otra región que está dañada económicamente de una forma tan importante como que afecta al 20%, al 30% de su PIB. Luego, no estamos en un Estado social, no estamos en un Estado solidario. Y como tú has dicho, en China se habría ido a recuperar la zona afectada por el resto del país. Y sin embargo, aquí esto no sucede. Tenemos que hacérnoslo mirar los españoles, que tendríamos que seguir pensando en tener un Estado solidario y no lo tenemos. Gustavo, me pedía. Sí, bueno, yo creo que no estamos en un Estado solidario en ninguna de las fases y etapas. O sea, haya habido dana o no la haya habido, España no es un Estado solidario en absoluto, porque el porcentaje de expropiación sobre el individuo es bestial y eso no es solidaridad, es antisolidaridad. Pero dicho esto y sin entrar en materia, quería hacer un apunte que creo que es importante, ¿no? China construye en 6 meses o después de la dana, pero lo hace también sin danas y eso es peligroso también, mandar ese mensaje porque es keynesianismo a tope, ¿no? O sea, China actúa, haya o no haya catástrofe siempre, interviene el sector privado. Ahora cada vez menos, pero esa es la realidad, así que cuidado con que el Estado nos tenga que salvar de absolutamente todo, aunque sí que estoy de acuerdo de que si tiene que salvarnos en algún momento, este es el momento propicio que para eso nos ha estado expropiando, ¿no? Durante muchos años, ¿no? No, pero yo creo que ese debate es necesario, Gustavo. Sí, por supuesto. Tanto para quienes creen que el Estado tiene que tener una mayor presencia como para quienes creen que el Estado tiene que tener la menor presencia posible, pero en los dos casos el Estado está presente. Entonces, obviamente. Lo que no tiene sentido es que no esté aquí. Es decir, no, es que yo quiero intervenir en esto y José, y comprar. Es decir, piensa que estamos hablando en un año en el que Telefónica ha visto cómo el Estado le compraba un 10%. Sí, completamente de acuerdo. Son más de 2.000 millones de euros. Llevas 30 años de tu vida pagando un ejército que cuando lo necesitas no está. Pues sí, es obvio que, hay una ineficiencia. Es que han comprado un 10% de Telefónica. Sí, claro. ¿Qué necesidad hay de comprar en una empresa privada? Y no solamente Telefónica, también está entrando en Talgo. No reclamamos más Estado. Simplemente el Estado. Claro, reclamamos el Estado en este momento y consideramos que el Estado tiene que cumplir 4 funciones mínimas. Una es la defensa al exterior, otra la protección de los individuos en el interior, la administración de justicia y luego el ayudar unos a otros en situación de necesidad. Yo creo que eso, con que tuviéramos un Estado con esto, yo no querría más Estado, no lo necesito, pero que al menos exista eso, porque no lo tenemos, no tenemos en este momento defensa exterior, dependemos de organismos internacionales para la defensa de España, no tenemos una buena seguridad nacional en interior. El Ministerio del Interior no está dando seguridad, las cifras de violencia
y de criminalidad en España siguen aumentando por muchas razones, unas de dentro y muchas que vienen de fuera. Y por otra parte, ahora cuando nos encontramos con una situación en donde tendría que haber un reequilibrio de solidaridad entre los ciudadanos apoyando a los que han sufrido una desgracia, que podían haber sido los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, pues parece que brilla por su ausencia esa solidaridad. Por tanto, el Estado está quebrando en lo único que deberíamos tener Estado. José Carlos. Bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que ha habido errores de gestión muy graves en la gestión de la DANA, ¿no? Hemos tardado mucho en reaccionar, pero a partir del cuarto día yo creo que todos los efectivos del ejército español que han sido necesarios han ido a Valencia y se han concentrado allí. Ayer estuve en Palencia con el presidente de Iberdrola. Todos los operarios de averías de Iberdrola de toda España se han desplazado con grupos electrógenos para ayudar a los valencianos a que tuvieran la recuperación de la electricidad cuanto antes. Todos los funcionarios y las empresas constructoras han ido a reconstruir los puentes. ¿Qué pasa? Mi percepción, más que no haya un problema de solidaridad, que yo creo que no lo hay, sinceramente, ¿eh? Lo que hay es un problema de gestión de recursos públicos, ¿no? Y de ineficiencia en todos los ámbitos de las administraciones. No solo en el gobierno central. Estamos viendo que es un país que está dominado por la burocracia, que no funciona desde el año 2008, y mi temor, como ha pasado en la desgracia de La Palma con la erupción del volcán, es que todavía hay vecinos de La Palma que siguen viviendo en casas prefabricadas porque no se ha tomado la decisión administrativa para hacer la casa. ¿Es porque no hay recursos? No. Estamos emitiendo deuda pública a 10 años al 2,90%. Podemos emitir indefinidamente. O sea, España, por suerte, es un país dentro del euro que tiene capacidad de solvencia financiera para atender un desastre de este tipo, ¿no? Sin necesidad de ayudas internacionales. Entonces, ¿por qué no se hace? Pues porque hay burocracia y vuelvo a repetir, porque no hay buenos mecanismos de coordinación políticos entre el Partido Socialista y el Partido Popular en todos los ámbitos de la administración, desde la nacional hasta la autonómica, las diputaciones y los ayuntamientos. Yo creo que esto es lo que pedimos los contribuyentes que pagamos los impuestos y repito que somos los que vamos a pagar la DANA. O sea, si yo estoy porque me cobren todos los impuestos, pero para que llegue a la gente que se le ha visto afectada cuanto antes, ¿no? Yo creo que tampoco es tan complicado de decir en la televisión, no sé por qué luego en la administración pública es tan complicado de ejecutar. Juanma me dice. Sí, Max Weber ya criticaba a la burocracia como uno de los grandes enemigos de las naciones, pero yo creo que la burocracia viene producida por la forma del Estado. Claro. Es el Estado el que crea la burocracia, claro. No somos los ciudadanos cuando respiramos, comemos o dormimos los que estamos creando burocracia. Es el propio Estado en la forma que se ha constituido y nosotros tenemos tal cantidad de organismos y de gobiernos que hemos multiplicado la burocracia exponencialmente. ¿Y ahora qué ha ocurrido? Que ese exceso de burocracia nos ha llevado a que los daños sean mayores que los que se tenían que haber producido. Bueno, y no solamente eso, sino a una ralentización económica a nivel de Europa, que Europa está metida en una recesión o una estanflación, y con índices de producción industrial cada vez más deprimidos y que nos va a costar salir de ello. Yo creo que el mensaje de José Carlos en el fondo es correcto, pero la forma difiero, ¿no? En tanto en cuanto pues no creo que España pueda endeudarse ilimitadamente y creo que ese es un mensaje peligroso, ¿no? No solamente España, sino Europa en general tienen una deuda cada vez más fuerte, ¿no? Aunque si la queremos comparar con el PIB, que es el mensaje que los keynesianos lanzan, es bueno, pues no, estamos reduciéndola y es falso porque el gasto público está aumentando mucho y tira de ello. Lo que quiero dar a entender es que en un contexto de estanflación donde es probable que se dirija el mundo, endeudarse más podría provocar defaults generalizados, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. Juanma, ¿cuál es la situación medio plazo que se ve ahora, sobre todo para esos empresarios autónomos? Pues, como he dicho antes, estamos en el proceso de elaboración del informe de los daños. Creemos que es lo más importante. Pero los concejales del ayuntamiento que nos estamos desplazando no solamente a las pedanías afectadas, sino a los municipios de la zona sur de Valencia, estamos viendo que todavía está todo paralizado, que está estancado. El ejército llegó 4 días o 5 después a regañadientes. Vimos en una de las rotondas entre Catarroja y Paiporta al ejército desempeñando funciones de control del tráfico con policías locales desordenados de distintas poblaciones que no tenían competencia para regular el tráfico en aquel lugar. Eran de otros pueblos, de Denia, por ejemplo. Y estaban dirigiendo el tráfico en vez de realizar las labores de quitar los escombros de las calles.
Por tanto, el ejército no ha funcionado. No es verdad. Llegó 4 días tarde y llegó de forma deficiente. Y todavía no sabemos si realmente están haciendo toda la labor que podrían hacer. Porque algunos soldados se niegan, por ejemplo, a entrar en algunos bajos para quitar barro. Están haciendo otras cosas. Es decir, que una cosa es lo que se está transmitiendo por muchos medios de comunicación y otra cosa es lo que los valencianos estamos viviendo en primera persona. Y en las zonas que ya se ha producido la limpieza de las calles, se han retirado los escombros, como decía, por ejemplo, las 3 pedanías de Valencia, que ya las calles pueden circular, todos los establecimientos están cerrados. Hace 3 días estuvimos en la Torre, varios concejales, y habían abierto una peluquería y un bar. El resto de los bajos están cerrados. Un supermercado, lo único que tenían, sigue cerrado. La única manera en que están recibiendo comida a los vecinos de ahí es porque los voluntarios y la solidaridad de los ciudadanos españoles, no del Estado, ha llevado comida con tráilers allí y se está repartiendo por voluntarios, por San Juan de Dios y seguramente por Cáritas y por algunas otras organizaciones, la mayoría de carácter religioso, es decir, no del Estado. Son las que están repartiendo la comida. Por tanto, de momento estamos en una situación todavía de estar en la situación aún de emergencia. Sí que es verdad que hay que ir a la ciudad porque en la ciudad, el centro de la ciudad, se puede venir sin ningún tipo de problema. Todos los establecimientos comerciales están abiertos, los hoteles funcionan a pleno rendimiento, no porque estén llenos de ocupación, sino porque tienen todas las habitaciones disponibles, los servicios son espléndidos, se puede disfrutar de la ciudad de Valencia, del Oceanographic, dar un paseo por la playa y hacer muchas cosas de las que se podían hacer y que se siguen haciendo. Pero en las zonas directamente afectadas existe un colapso. Muchos trabajadores todavía no pueden ir a sus puestos de trabajo porque carecen de las líneas de tren de cercanías que no están funcionando. El metro en la ciudad de Valencia sigue sin funcionar. Todo esto se podría resolver con una acción intensiva del Estado, recuperando las infraestructuras que son de carácter público, de dominio público, y no se está haciendo todavía, o por lo menos se está haciendo muy lentamente. Hablaba José Carlos de la Palma, hay que hablar también del terremoto de Lorca, ¿no? Que han sido desgracias que han impactado toda la población, o a toda la población, en el que ellos que ya ha pasado ese momento y todavía sufren las consecuencias, como nos ha dicho también José Carlos, dicen que una de las partes del mayor miedo es el olvido. Es que la corriente informativa gire hacia otro tema y de repente se vean que ha pasado. Y que ha pasado, que ellos son el caudal informativo fundamental y que la fuerza también se reduce para poder reclamar, pedir. ¿Ese es el miedo que se tiene también en Valencia? Sí que se tiene el miedo y lo están ya padeciendo algunos de los vecinos de las zonas afectadas que nos lo dicen en persona. Nosotros cuando vamos a verles y seguimos reuniéndonos y llamándoles por teléfono para interesarnos por su situación. Porque dijeron, fuisteis los primeros en venir al día siguiente. Pero tenemos miedo de que dentro de una semana, 2 semanas, 2 meses, ya no nos acordéis de vosotros. Nosotros en Valencia hemos tenido 2 catástrofes, esta segunda descomunal, pero también tuvimos hace 11 meses otra desgracia que fue el incendio del edificio de Campanar. También pasó aquello, ya casi no se habla de ellos. Falleció hace 3 meses el presidente de la comunidad de propietarios, Emilio, con el cual yo me comprometí en cada 2 meses como mínimo preguntarle cómo estaba la situación de los propietarios del edificio incendiado. Ya no podré comunicar con él, lamentablemente, pero sigo pensando en ellos, sigo acordándome de ellos y estamos pendientes de que nos digan lo que siguen necesitando, porque también hay pequeños emprendedores que tenían en el edificio su despachito, su actividad económica, pues también tuvieron que buscarse la vida de otra manera, porque desapareció el lugar físico. De hecho, de momento el edificio, hasta que no se determine si estructuralmente se puede mantener o no, no se va a reconstruir. Por tanto, siempre que hay una tragedia física, hay unas repercusiones económicas importantes y hay que estar pendientes de esas personas para ayudarles en la medida de lo posible para que retomen su actividad económica y su vida. José Carlos, ¿es el olvido uno de los principales problemas que puede tener toda la zona afectada? Bueno, yo
recuperar sus negocios, sus casas y su forma de vida lo mejor posible, el olvido les vendrá bien, ¿no? Yo, por suerte, el cerebro humano tiene esa capacidad de olvidar estas desgracias y los traumas, ¿no? Si no, estaríamos todos esquizofrénicos. Pero el problema, perdona que te interrumpa, José Carlos, el problema es que el olvido llegue antes de que lo recuperen. Como claro, tú nos cuentas en La Palma, por ejemplo, lo has contado tú el caso. Si el político ya cuando no ve el problema y no sale en los medios deja de haber un problema, pues ese es un problema, evidentemente, ¿no? Yo creo que hay que luchar contra el olvido político y contra la burocracia administrativa, que es el gran enemigo ahora mismo después de la Dana. Yo no creo que haya un problema, sinceramente, de solidaridad. Creo que yo soy muy crítico aquí con Pedro Sánchez. Yo no soy sospechoso de apoyar a Pedro Sánchez, pero creo que hay capacidad en el Estado español a todos los niveles de la administración para resolver esta crisis. ¿Se va a resolver? Pues eso va a depender de la eficacia de los que tengan que gestionar las ayudas. Yo me fiaría más si sacan un vehículo fuera de la gestión directa y si se externaliza la gestión y una empresa privada se encarga de hacer todo este tipo de evaluación de daños y de justificar el gasto, ¿no? Y luego, evidentemente, que habrá funcionarios que tienen que ver que ese gasto se ha ejecutado bien y hay que pasar el Tribunal de Cuentas y la auditoría del IGAE, ¿no? Pero eso, para eso están los funcionarios. Pero yo toda la gestión de las ¿por qué va a funcionar los pagos rápidos del consorcio de seguros? Porque todos los peritajes de los daños lo están haciendo empresas privadas de seguros. Por eso va a ir muy rápido las ayudas a través del consorcio de compensación de seguros. Si dejamos que en la burocracia pública sigamos los trámites, ¿no?, que llevan todos los ayuntamientos, de dar licencia, de que haya evaluaciones y vamos muy lentos, pues evidentemente habrá una crisis social y los ciudadanos de la zona pues seguirán cabreados. Yo también, ¿no? Yo lo entendería. Juanma. Estoy totalmente de acuerdo con José Carlos. Creo que efectivamente la eficacia del sector público, del privado, es mucho mayor en este caso. Lo que ocurre es que todo eso está bien para aquellos que tenían, por ejemplo, su casa o su negocio asegurado. Los que no, la peritación no la tienen por parte de las empresas privadas. Ahí necesitamos apoyarles desde el sector público de alguna manera para que sea alguien el que haga esa peritación, porque si no se van a encontrar con que no van a poder cobrar hasta que se haga esa peritación. Gustavo. No, yo quería subrayar lo que ha dicho Carlos, que me parece fundamental. No sé si contestar, José Carlos, como lo tenemos online. José Carlos. Por dar una idea, que un vehículo que funcionó muy bien en la crisis del 2008, que una crisis hipotecaria brutal, ¿no? Recuerdo que la administración Obama, junto con la Asociación de Banca Americana, ¿no?, el equivalente a la EB y a la CECA de aquí, llegaron a un acuerdo donde había un montón de familias que por el destrozo de la destrucción de empleo y la bajada de salarios no podían atender la hipoteca. Entonces se evaluaba la capacidad real de pago de la familia por un análisis privado externo, ¿no? Y el Estado compartía al 50% las pérdidas de esa hipoteca, ¿no?, para quitar la deuda a la familia entre el Estado y el banco. Bueno, pues yo estoy pidiendo lo mismo. O sea, si la compensación de seguros no compensa lo que cuesta abrir de nuevo las peluquerías, como ha dicho el concejal, y hace falta que se abran las peluquerías y el empresario no va a poder abrir la peluquería, pues el Estado le tendrá que dar una ayuda directa para que la peluquería se vuelva a abrir y ese empleo se mantenga, ¿no? Yo creo que, de verdad, conceptualmente no es complicado. Entiendo que hay que justificar bien el gasto, que no se puede hacer fácil, no quiero ser demagogo, pero poderse hacer, se puede hacer. ¿Va a haber intención de hacerlo? Pues hombre, hasta que no veamos al presidente del gobierno, al presidente de la comunidad autónoma y a los alcaldes de la zona sentados en una reunión de trabajo y luego se delegue a todos los de abajo y empiecen a coordinarse para ver cómo se hace esto, quién lo hace y cómo se reparten las funciones, que es lo que estarán haciendo en las empresas privadas, pues yo creo que esto no va a funcionar, sinceramente. Gustavo, perdón. No, yo solamente puntualizar lo que ha dicho Juanma y lo que ha dicho José, que me parece fundamental, ¿no? Que yo creo que es completamente necesario externalizar el servicio para que lo lleve el sector privado, porque de hecho eso es lo que va a permitir que el drenaje se haga rápido y implícitamente lo que dice José Carlos es curioso, ¿no?, porque implica reconocer que el sector privado es bastante más eficiente que el sector público y por tanto todos los recursos que van hacia el sector público, la gran mayoría, son ineficientes por naturaleza, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos en esta primera mesa, Gustavo, José Carlos, Juanma. Gracias, José Carlos, Gustavo. Buen día, buen negocio. Gracias y ánimo. Gracias. 10:50, hacemos pequeña pausa, vamos a estar enseguida. Está nuestro compañero Manuel Velázquez, ha estado con Lorenzo Bernardo de Quirós,
viendo también la fotografía de qué se puede aportar, qué pueden hacer empresarios y autónomos en una situación como esta. Pequeña pausa y enseguida estamos con ellos. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Y es el momento de analizar el coste, el impacto de esas medidas anunciadas por el Gobierno y Generalitat Valenciana para las empresas y autónomos afectados por esa DANA, unas ayudas que ya se han podido cuantificar en casi 11.000 peticiones para las numerosas empresas y que variarían esas ayudas entre los 10.000 y 150.000 euros y que funciona en base al tamaño y volumen de facturación de las empresas, por encima incluso de los daños. También está incluida medidas fiscales con exenciones de pagos de impuestos, también de moratorias de préstamos hasta enero y principios de febrero de 2025 y en definitiva estas ayudas que, como saben, se pueden solicitar desde hace ya varios días y las líneas ICO que han ido con cierto retraso. A partir del martes 26 de noviembre se comenzaron a formalizar esas medidas. Vamos a analizarlas a fondo, esas 110 medidas, recordemos, para los afectados por la DANA por valor de 3.765 millones de euros con Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista. Lorenzo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy bien. Aquí, bueno, muy bien. Siempre que se habla con un tema de la DANA, decir muy bien, pues es una cosa no muy oportuna, pero admitámoslo como un gesto de cortesía en la conversación. Por supuesto. Bueno, son 110 medidas que anunció el Gobierno. El volumen asciende, los cálculos del Gobierno, 3.675 millones. ¿Cuál es tu valoración general? ¿Son suficientes las ayudas? ¿Son razonables?
Vamos a ver, se ha producido una destrucción sin precedentes en un entorno territorial muy pequeño a efectos de la economía nacional, pero muy relevante a efectos de la economía regional y a efectos básicamente también de los lugares específicos que se han visto dañados. Y ha tenido un efecto colateral que es relevante y que se pierde sustancialmente de vista también, que es el impacto que ha tenido sobre el volumen de importaciones y exportaciones de la región a través del puerto de Valencia, que, como se señalaba el Banco de España, ha traducido claramente en un gap brutal en el déficit comercial si lo tuviéramos que residenciar en esa zona, y eso lo que te refleja es un desplome de la actividad y obviamente un aumento de las importaciones. Dicho eso, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos? Pues nos encontramos en una situación, lo que se llamaba tradicionalmente una catástrofe natural, y una catástrofe natural con una potencia destructiva extraordinaria. Desde ese punto de vista, las medidas que se han aplicado son las medidas típicas y convencionales, que es obviamente dar subvenciones, introducir todo tipo de elementos de crédito, tal, pero yo creo que hay que ser terriblemente prudentes, por dos razones fundamentales. Una, porque tengo muchas dudas a la vista de la experiencia de las administraciones públicas españolas sobre la eficacia de la traslación de las hipotéticas ayudas directas a los afectados. Y tenemos experiencias muy claras, por ejemplo, con los fondos Next Generation a mayor escala, con todos los fondos que hemos recibido en la Unión Europea en estos años, en las que obviamente de las cantidades afectadas a un determinado fin han llegado a los destinatarios reales un porcentaje muy bajo. Luego, tengo muchas dudas sobre la eficiencia. En segundo lugar, probablemente sería mucho más efectivo, aparte de las ayudas puntuales que se hagan, crear una zona franca amplia en las zonas afectadas. Es decir, durante X años, las empresas que se instalen en esos territorios no pagarán impuestos. Tendrán una legislación social absolutamente flexible. Se verán acompañadas esas zonas por una liberación de suelo espectacular para que permita en zonas más estables tanto reubicar a la gente como reconstruir el entramado físico y la infraestructura. Y ese periodo largo en el que creas una zona de libertad económica en el sentido más puro de la palabra, yo creo que es mucho más eficaz, o sería más eficaz, que las ayudas puntuales. Lorenzo, entiendo que aquí necesitamos más tiempo. Las empresas lo que hablan es que en este caso necesitarán, calculan de media 4 meses para iniciar la actividad. De momento tienen moratorias hasta enero de 2025. Es insuficiente, es absolutamente insuficiente. El destrozo ha sido de tal naturaleza, y no solo es el deterioro físico que se ha producido, sino el deterioro de toda la infraestructura que rodea la actividad económica. Dedicar a este asunto unos meses es absurdo. Y luego medidas como los ERTES. ¿Qué vas a probar de ERTES si no sabes y no tienes la más remota idea de cuál va a ser tu capacidad de generar empleo en X tiempo? Porque no sabes, uno, si vas a estar en condiciones de reactivar la oferta. ¿Cómo va a funcionar la... Es ridículo lo de los ERTES. ¿Cómo vas a asumir créditos, aunque sean blancos del ICO y con moratorias y tal, cuando no sabes cómo va a ser la evolución de tu negocio? No tienes ninguna expectativa posible de saber cuáles van a ser los costes potenciales de lo que haces ante la evolución imprevista e incierta de tu actividad económica. Entonces yo aconsejaría ser terriblemente prudentes a las empresas y a los autónomos a la hora de emprender ese tipo de actividades. Y, curiosamente, en este paquete de medidas que anuncia el Gobierno, resulta francamente sorprendente que no se diga nada acerca de los factores estructurales que han hecho posible la catástrofe, que son todas las infraestructuras que no ha acometido el Gobierno, y en concreto el Ministerio que hasta ayer lideraba nuestra gloriosa comisaria, que entre otras cosas fueron la causa fundamental del desbordamiento por no haber hecho las obras en el barranco del Pollo. O haber derogado, que eso es una cosa que debía haber hecho el señor Monzón, la ley
de la ley que introdujo Ximo Puig, el anterior presidente, que impidió la desviación del curso hacia el nuevo curso del Turia, que hubieran obviamente evitado unas inundaciones de esta naturaleza. Luego, las medidas puntuales, prudencia en la petición. Segundo, ausencia absoluta de medidas estructurales de infraestructura que prevengan la posibilidad que se reproduzca un fenómeno de esta naturaleza. Con lo cual estamos en lo de siempre. Es un caramelo brillante y un titular a la opinión pública en el que lanzas: voy a dar miles de millones para solucionar el problema. Aquí la cuestión es para tratar de agilizar todo ese proceso, porque es muy difícil cuantificar, no sé cuantificar en una oficina los daños que tiene un empresario, un autónomo, para poder facilitar esas ayudas. Aquí se ha hecho un aspecto que me gustaría tu valoración. En este caso, las ayudas van más en función deberían de ir en función de los daños y no tanto del tamaño, del volumen de facturación de las empresas. Por supuesto que sí. Es elemental. Es decir, una empresa pequeñita o una microempresa, que son las mayorías que operan en la zona, no se enfrentan a un daño, sino probablemente se han enfrentado a su desaparición. Con lo cual, en términos cualitativos, el medir las ayudas por la facturación hace una distorsión absoluta de lo que es el mapa real del tejido empresarial de la zona. Eso en sí mismo es un error conceptual básico, porque, como comentábamos, la estructura y el tejido empresarial de la región, entre comillas, grandes empresas, que son las que, entre comillas, recibirían más ayudas, son una parte insignificante en términos relativos del mapa empresarial. Con lo cual, en efecto, te puedes encontrar con una resurrección de X empresas de tamaño mediano grande, que sean, por ejemplo, un 3% de la destrucción total generada en el parque empresarial. No has resuelto absolutamente nada. Muy brevemente, Lorenzo, ¿va a ser o lo es ya la catástrofe natural más cara de la historia? Va a ser la catástrofe natural más cara de la historia de España y es equiparable en términos relativos a la que se produjo en el desbordamiento del Elba en Alemania hace unos años. Es decir, pero tal como está evolucionando el mundo, no es descartable que estos acontecimientos puedan volver a repetirse. Y entonces la clave es intentar paliar a priori efectos como este tipo. Y aquí veo de una responsabilidad absoluta por parte del Gobierno central, que ha despreciado sus obligaciones para evitar ese tipo de cosas. Y eso hay que recordarlo. Es decir, es muy fácil a posteriori quedar estupendamente, entre comillas, dando dinero a la gente, dentro de las deficiencias que estamos hablando del paquete de ayudas. Ahora bien, lo que hay que preguntar es que eso no se hubiera producido o el daño hubiera sido muy inferior si el Gobierno hubiera cumplido con sus obligaciones, en vez de jugar a que algunos pajaritos y algunos motivos ecológicos disuadían el hacer obras que han puesto y han costado la vida a más de 200 personas. Prevenir es más barato. Lorenzo Bernardo de Quirós, economista, muchas gracias. A vosotros. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde.
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Son las 11 ya de la mañana, 11:06 de la mañana. Están con nosotros para esta segunda mesa Antonio Ortega, empresario. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Está también con nosotros José Ramón Riera, economista. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Y sigue con nosotros Juan Manuel Bárdenas. Hola, buenos días. Otra vez. Darnos números. Sobre todo, José Ramón viene con números hechos de cuánto cree que va a caer el Producto Interior Bruto, algo que debería estar ya en la mesa del Ministerio de Economía, sobre cuál es la afección para toda España, que se nos olvida y dice, sí, y luego nos dices también para Valencia, porque tienes un desastre. Vamos a ver, la situación es tremendamente complicada. El gobierno mandó el 15 de octubre diciendo que íbamos a terminar con 1.581.000 millones de euros y para poder llegar a esa cifra necesitábamos generar en el cuarto trimestre 402.000 millones de euros de Producto Interior Bruto, que suponían contra los 399.000 que se generaron en el tercer trimestre aproximadamente casi 3.000 millones de euros más. Bien, ahí tenemos, vamos a crecer en 3.000 millones con respecto ese es el objetivo con respecto al tercer trimestre del año 2024. La economía valenciana supone 79.000 millones, vamos a hacer 80.000 millones de euros en números redondos, que si lo dividimos por 12 meses vienen a equivaler a unos 6.500 millones de euros al mes. Y resulta que tenemos, es decir, en el mes de noviembre el 25% de la economía valenciana totalmente parada. Si estimamos que, aunque va a haber cosas que se van a hacer recuperar, todavía vamos a tener en diciembre otro 15% todavía de la economía valenciana parada, quiere decir que si cogemos 6.500 y les calculamos el 25%, estamos hablando de 2.000 millones de euros, y si cogemos el 15% de 6.500, estamos hablando de 1.000 millones de euros. Resulta, es decir, que se nos va a caer el Producto Interior Bruto en 3.000 millones de euros, es decir, en el conjunto de la economía valenciana, que son los 3.000 millones que íbamos a decir que crecíamos este año. Es decir, el 100% del crecimiento se va al garete. Es decir, la economía española no va a crecer, pero ahora tú cógete a la economía valenciana y réstale 3.000 millones menos, pues evidentemente el efecto es salvaje sobre una economía que digamos que en un trimestre genera menos de alrededor de los 20.000 millones, y quítale 3.000, es decir, está pegándose un bofetón del 15% el Producto Interior Bruto de la economía valenciana, que se dice pronto. Y, es decir, de pronto el crecimiento para la economía global española va a ser cero. Es decir, vamos a repetir la cifra del tercer trimestre, es decir, 3.000 millones de menos de Producto Interior Bruto. Esto es una auténtica barbaridad. Y además el problema no es que sea una auténtica barbaridad, el problema está en que tenemos un riesgo. Es decir, que sigamos con 15% en enero, 12% en febrero, 10% en marzo. Es decir, que no se tomen medidas inmediatas para reactivar la economía. Es cierto que cuando empieza a llegar el dinero, automáticamente va a realimentar, es decir, la recuperación. Pero, oiga, es que todo lo que está parado, ya debería haber llegado para evitar eso, ¿no? Y todo lo que está parado, ¿cuándo se va a poner en marcha? Es decir, porque
todo lo parado va a tardar en ponerse en marcha. Como tengamos un 10% en el primer trimestre, imagínate, sobre 18.500 millones, 20.000 millones, 2.000 que tampoco van a generar riqueza, sino que dejan de generarse. Sigue, segundo trimestre, lo dejas ya en un 5%, perdóneme usted, otros 1.000 millones que se nos van. Pero, ¿alguien en el Ministerio de Economía no es capaz de hacer estos números? Es que el Katrina, el efecto que tuvo el Katrina sobre toda la economía de Estados Unidos fue de un 0,5% de caída del PIB. Nosotros a este paso le vamos a dar una bofetada al PIB, es decir, descomunal. Antonio, ¿qué estáis viendo? ¿Qué estáis viendo sobre el terreno en Valencia? Pues la verdad que la situación es desoladora, porque hay que, digamos, gestionar la realidad que tenemos a nivel personal y combinarla con sacar adelante nuestros negocios. El principal problema que tenemos es que pues, la composición empresarial a nivel nacional y también en Valencia, lógicamente, es de una concentración muy elevada de pequeño empresario. Entonces tenemos mucha pyme, mucha pequeña empresa y mucho profesional autónomo que no tiene herramientas suficientes como para poder gestionar de una manera rápida y profesional la situación a la que nos estamos enfrentando. ¿Qué ocurre con esto? Que además se solapa la situación, como comentaba, personal con la situación profesional. Hay gente que tiene que gestionar pues, el volver a abrir su panadería, su taller mecánico, cuando además ha perdido su casa, ha perdido probablemente incluso su vehículo, porque ahora estamos todos rodeados de auténticos cementerios de vehículos, y todo eso es muy difícil cuando además son pequeños empresarios que no tienen los recursos suficientes a nivel de fondos propios, a nivel de equipos, a nivel de asesores, con lo cual están en una situación de colapso. Mucha gente incluso está en estado prácticamente aún de shock. Y gestionar una situación que requiere tanto, en una situación mental tan difícil, pues es muy complejo y no va a ser algo que se resuelva en un breve espacio de tiempo. ¿Qué crees que pueden hacer empresarios y autónomos, ¿no? Que es el motivo, sobre todo, de este especial? Es decir, yo creo que hay una parte de miedo alrededor de lo que sucedió con las ayudas del ICO en el tiempo de la pandemia, totalmente, de que eso sea un préstamo y no una ayuda, y que luego al final digan, no, 80-20, y fíjense el lío que hay en los tribunales ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que estáis viendo? Y sobre todo, ¿cuál es el camino? ¿Qué consejos se le puede dar a empresarios y autónomos en este entorno? Pues en un principio hay que hacer mucho análisis de la situación, pero tampoco hay tiempo para hacer análisis, que es el problema, hay que moverse rápido. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, creo que hay que hacer una planificación y rodearse, hay que armarse muy bien a nivel de tener profesionales al lado que nos ayuden, porque ahora se está legislando mucho y además se está legislando, permítemelo, mal. ¿Por qué? Porque nos recuerda efectivamente mucho a la situación de la DANA, que se legisló, nos leímos muchos BOEs en fines de semana para saber... ¿Del COVID te refieres? Ay, perdón, del COVID. Sí, se legislaba mucho, los fines de semana estábamos leyendo BOEs para el lunes a ver si teníamos que abrir, si no teníamos que abrir, pero efectivamente es inevitable comparar esta situación con la del COVID, precisamente porque ahora hay mucha ley y hay mucha falta de transparencia en los requerimientos, por ejemplo, como muy bien indicabas, de toda esa financiación, para ver si realmente en un futuro esos empresarios, esos profesionales van a tener que cumplir con una serie de requisitos que a día de hoy todavía no conocen. Entonces, es importante que se rodeen muy bien, es importante que hagan una correcta planificación y es muy importante que seleccionen las ayudas y que seleccionen las herramientas que tienen que ejecutar. Porque efectivamente, José Carlos Díez antes lo comentaba y bajo mi punto de vista con muy buen criterio, hay que optar por ayuda directa en contraposición de la financiación. Porque con la financiación hubo mucho lío con el tema del COVID y además hay muchas empresas que prorrogaron la financiación del COVID y ahora puede que se solape esa financiación antigua con la nueva financiación, con lo cual sería el último clavo del ataúd. Entonces, hay que hacer una segmentación de todas las herramientas que hay disponibles. Por ejemplo, está el tema de ayudas a nivel fiscal, hay financiación en condiciones más óptimas que de manera habitual, hay ayudas directas, hay un escudo social, es decir, hay herramientas, están las indemnizaciones del consorcio de seguros, pero es muy importante que se seleccione la herramienta que se tiene que emplear porque no es una situación equiparable al COVID, porque es muy compleja, pero es distinta. ¿Juanma? La verdad es que os agradezco mucho que se esté celebrando este especial, porque nos va a venir muy bien en el Ayuntamiento de Valencia y en el conjunto de la comunidad, especialmente en la provincia de Valencia, toda esta información que nos estáis dando de primera mano, porque es como tener a los expertos directamente informándote sobre la situación. Nosotros estamos ahora en el momento, lamentablemente no podemos ir más deprisa, de evaluar los daños y vosotros nos estáis dando el daño directo en términos económicos y a pie de suelo directamente con los empresarios, como tú dices, de minifundismo empresarial que tenemos en Valencia. Con lo cual la situación es verdaderamente preocupante. Cada vez me parece más mala
Es decir, si hace 2 semanas ya estábamos seguros de que estábamos en una situación catastrófica desde el punto de vista físico, geográfico, ahora sabemos ya, podemos constatar que estamos en una supercatástrofe desde el punto de vista económico. Sí. Por tanto, estoy de acuerdo con vosotros en que efectivamente el PIB de la Comunidad Valenciana, de la ciudad de Valencia, de España, evidentemente no va a crecer el PIB, sino al contrario, veremos si va a decrecer como consecuencia de las caídas que se van a ir produciendo, porque no se van a adoptar medidas lo rápidamente que se necesitaría en la situación. Es que ya deberían estar. Es que ya deberían estar y además es que no se ve que vayan a llegar. Exacto. No se ve que vayan a llegar. Yo no sé si aquí hay simplemente negligencia por parte del gobierno, falta de pericia, pues como decía José Ramón, porque no hay expertos economistas en el gobierno. O que les supera la situación. Por capacidad. Es lo mismo, es lo mismo. O a lo mejor es que vamos más allá, que no es una negligencia simplemente, sino que a lo mejor interesa por otro tipo de motivos el que una determinada región, una determinada provincia no avance económicamente y se produzca una situación en donde en el futuro pueda haber un cambio de gobierno. No lo sé, no quiero pensar, porque es que es demasiado retraso. Pero José Ramón, tú planteabas un poco el trimestre, pero es que los efectos se van a ver en el año que viene, en el 4º trimestre, todavía seguiremos viendo efectos. Vamos a ver, aquí el tema es, cuanto antes cortes la sangría, es decir, antes empiezas a mejorar. Si esta sangría, es decir, si esta falta de capacidad productiva que se estimaba en el mes de noviembre, se estima en el mes de noviembre, es de un 25% aproximadamente, bajase al 10% en el mes de diciembre, claro que se conseguiría recuperar mucho antes. El problema es que todo lo que pinta en estos momentos es peor. Es decir, cuando yo digo que mi estimación es del 15%, suponiendo que empiece a llegar el dinero. Esta mañana leía un comunicado de Carlos Cuerpo, del Ministerio de Economía. ¿Cuánto ha llegado? ¿Qué? ¿Cuánto dinero ha llegado ya? 60 millones han llegado. Es una broma. Y en la semana que viene llegan 160 millones. Es que es una toma. Pero sin embargo ellos estaban diciendo cifras más altas, ¿no? Vamos a ver, el gran problema es que puedes haberle dado dinero al consorcio de compensación de seguros, pero si el consorcio de compensación de seguros todavía no ha terminado de contar el coche, de ver los daños, de cuánto le corresponde, de cuánto, mientras ese dinero esta cifra no sería el que ya ha llegado, claro, no lo que ya se ha movilizado, sino lo que ha llegado al ciudadano. Lo que están diciendo es que ha llegado a la ciudadanía 60 millones, que es un desastre, y que van a llegar 160 millones la semana que viene. Es decir, oiga, pero perdóneme usted, es decir, en todo un mes, solo han sido ustedes capaces de colocar en manos del público, de la gente que está teniendo dificultades hasta para comer, 60 millones de euros. Apaga y vámonos, porque es que no vamos a salir de esto en la recuperación en los próximos 12 meses. Es que esto se va a crear la típica enfermedad crónica. Hacemos de un desastre crónico, y a partir de aquí, claro, si tú pierdes el 10% de tu capacidad productiva de forma permanente, es que al final del año has perdido 8.000 millones de tu PIB. Oiga, es que no somos conscientes desde el Ministerio de Economía de que esto no puede pasar. Eso en una época bollante económica, a nivel internacional. Si estamos en crisis... No te quiero ni contar, pero es que no nos olvidemos de que la parte bollante de la economía viene por el gasto público. Efectivamente, ya veo que te lo sabes. Sí, pero si había gasto público, pues que lo pongan. Claro, si algo sabe hacer un gobierno, es gastar. Pues, ¿cómo puede ser que un gobierno que lo principal que se va a hacer es gastar, no sepa gastar? Pero si es que pongan todo el dinero. Que no sabe gastar. Sabe gastar es lo que le interesa. Por eso digo que un gobierno que sabe gastar, ¿por qué aquí no sabe gastar? Es decir, si no hay ni un solo ciudadano seguro, como a ellos les gusta jugarse la mano, yo pongo la mano en el fuego también. Me pongo la mano en el fuego que no hay ni un solo ciudadano en toda España, en situación normal, pues siempre habrá alguien raro, que diga, si necesitan poner más impuestos, pónganlo, pero pongan toda la carne en el asador. No va a haber ni un ciudadano. Pero si el movimiento de ayuda ha sido brutal, si lo que quiere el ciudadano es que el gobernante diga, y yo también. Pero no con su dinero, sino con el de los ciudadanos. Pero vamos a ver, si para hacer que los parques industriales entren de nuevo en funcionamiento hay que invertir 7.000 millones, hay que dedicarle 7.000 millones ponlos encima de la mesa y les dices a ACS, a todas las empresas constructoras, a Telefónica, a todos los... Prioritario.
Mira, vamos a ver, no me cuenten milongas. Quiero todos estos parques industriales funcionando dentro de 2 meses, todos, completitos. Bueno, yo comparaba, ¿cuánto necesitas? José Ramón, Antonio, yo comparaba que estaba Juanma antes, si esto hubiese pasado en China. Nos quejamos mucho de China y tendrán muchas cosas malas, pero China... China habría intervenido ya, pero bueno, con un bazooka de dinero. En el año 2018 la Generalitat Valenciana aprobó una ley de modernización de las áreas industriales, precisamente son los parques industriales. ¿De qué sirve hablar de zonas industriales avanzadas, de polígonos de primera, de segunda y de tercera cuando los tienes arruinados? Por tanto, algo habrá que hacer. Habrá que ser un poco consecuente y coherente con la propia legislación que se tiene, ¿no? Entonces, nos venden que sí, efectivamente, estamos modernizando los polígonos, pero ni los mantenemos, ni sobre todo creamos las infraestructuras para evitar que se sigan produciendo daños en esos polígonos. 63.000 empresas que hay en esos polígonos paradas, 63.000 empresas, y a nadie le da un repelús. Bueno, y estamos dejando de lado, Antonio, también un tema que nos ha planteado antes Juanma y que a mí me parece fundamental. Yo tengo una fábrica allí y me dicen, oiga, ¿dónde quiere que se la reconstruya? ¿Aquí o en una zona no inundable? Ese es otro elemento que, bueno, pues se la voy a construir aquí, pero vamos a tomar todas las medidas necesarias para que esta no sea una zona inundable. Eso es lo que espera también el ciudadano. Correcto. Y el empresario y el autónomo que dice, oiga, usted me lo va a reconstruir, pero voy a tener que estar rezando todos los días para que no llueva como esta vez. De hecho, o limpie usted los cauces, las ramblas, claro, no lo puedes hacer. Usted pantanos. Pero no lo podían hacer. Perdón, Antonio. No, sí, que es muy aplicable, por ejemplo, a un caso que se está dando mucho, que es que todas esas familias que no tienen arraigo a las poblaciones a las que se han visto afectadas están decidiendo irse. Claro, lógicamente, ¿por qué? Porque lo primero es como, por ejemplo, el centro comercial Bonaire, un centro comercial al que yo siempre he ido con mi familia, fin de semana sí, fin de semana no. De repente lo que para ti es una zona segura deja de serlo. Entonces te empiezas a plantear ir o no ir. Entonces eso va a tener una repercusión a nivel económico brutal. La familia como primera unidad económica de un sistema ya está moviendo filas. Entonces también va a mover ficha la empresa en ese sentido. Si al final toda esa logística la tiene que desplazar, se tiene que ubicar en otra zona, ¿cuál va a ser la repercusión para la zona? Que sería tan sencillo como también tomar medidas públicas de decir, vamos a hacer todo para que no vuelva a suceder. Es decir, porque dejarlo como está, pero el problema no va a evitar nada. El problema no cambia nada. Pero ¿cuáles son las medidas para que no vuelva a suceder? Bajo mi punto de vista, uno de los principales problemas que evidencia esto es la falta de planificación y de visión estratégica. ¿Por qué? Porque están lejos del mundo real. Una empresa no duraba ni 5 minutos. Entonces, a los que estamos en el mundo de la empresa nos chirría y es algo muy frustrante y que genera mucha ansiedad porque cuando tú ves, no claramente los pasos que hay que dar, pero sí por lo menos tienes unas nociones, ves que están empezando por la otra parte y que hay muchas partes y muchas fases de todo el proceso de gestión que yo entiendo que es una situación que desborda todo el mundo, pero precisamente requiere unas skills mucho más elevadas para poder hacer frente a esta situación y no están. Lo que tendría que hacer el gobierno de España es diagnosticar por qué se ha producido esto y no quieren hacerlo, porque eso significaría tener que hacer autocrítica y asumir lo que no han hecho. Culpa por no hacer. Muy probablemente derecho hay obligaciones muy de probablemente hacer, no solo este último gobierno, sino más allá. 20, más de 20 o 30 años. Digo que no es solo el último gobierno, es decir, estamos hablando de un problema general alrededor de una manera de actuar con este tema en concreto, ¿no? Oiga, hay que limpiar los cauces, no hay que limpiarlos. Construir las presas, no destruir las que están construidas, no tener 230 millones que tiene en este momento el gobierno previstos para seguir destruyendo presas. Es que esto habrá que hacer primero un autodiagnóstico de por qué se ha producido esto. Sí, por una situación natural, pero una situación natural que el hombre no ha querido reconducir, porque si no se hubieran construido algunas determinadas obras hidráulicas, llamado Plan Sur, en los años 70 del siglo pasado, a lo mejor el daño sufrido por la zona, en este caso de la ciudad de Valencia, hubiera sido todavía mucho mayor, con lo cual no estaríamos hablando de una destrucción del 25% del PIB, estaríamos hablando de un 40% de destrucción del PIB. Sí, pero además piénsate una cosa. Porque te habría destrozado Hay una central nuclear como la de Cofrentes que salvó el apagón, de toda la región. Es decir, es que hubo, gracias a la intervención de un jefe de servicios de la central nuclear que cuando empezó a ver que se caía en un mundo, reguló el sistema para evitar una masiva, es decir, una carga excesiva y que se hubiese producido un apagón. Sujetó el entorno, empezó a llegar la electricidad de la central combinada de Cartagena y empezó, pero gracias a la central nuclear se sostuvo el sistema eléctrico de la región. Imagínate que se produce el apagón.
Sí, antes de marcharse esta señora, vicepresidenta nueva de la Comisión, acaba de dar la orden de cerrar una central nuclear en estos momentos en Extremadura. Sí, pero oiga, pero por favor, gracias, que Valencia no se apagó gracias a la central de Cofrentes. Eso número uno. Y dos, vamos a ver, hay una cosa que tú has dicho y que es la clave. Un Estado ante esto, nadie le va a poner colorado por gastar. Nadie, absolutamente nadie. Sí, vamos a ver, si este año vamos a pasar de 680 a 730.000 millones de euros de gasto, ¿qué me importa a mí que pasemos a 740 o a 750.000 si es necesario para salvar cuanto antes el problema económico que tenemos y arreglar el problema de la región? Oiga, gástese usted lo que se te va a devolver, que se te va a devolver en ingresos, claro, como Estado. Sí, es decir, es que es juego suma cero o positivo para ti. Es decir, que no es que te lo gastes que no te va a volver, es que vas a ingresar antes. Pedro Sánchez, desde que llegó al gobierno, se ha gastado en la administración general del Estado, sin contar autonomía, ha necesitado endeudarse en 517.000 millones de euros, a razón de 160.000 euros cada minuto. Si este programa dura 30 minutos, este país se está endeudando en la mitad de 9.600.000, 3.800.000 de deuda nueva. Oiga, endeudez este es lo que necesite para arreglar el problema de Valencia. ¿Le va a decir a alguien algo? Y además encima usted tiene una excusa para decir, oiga, no, que es que me gasté mucho dinero para arreglar Valencia. No, es que es la incapacidad, la inoperancia, la falta de ideas. Es decir, no tienen, el gran problema es que son políticos, no entienden del mundo empresarial, no entienden que esto es un problema económico empresarial que hay que atacar de forma inmediata para resolverlo cuanto antes. Si están hablando de, la culpa es tuya, la culpa es mía, la culpa es... No, es que me importa un pepino de quién es la culpa, de todo el mundo. Levantate esto ya. Es decir, yo lo que quiero es que me arreglen esos polígonos industriales, que arreglen usted, que 63.000 empresas puedan empezar a producir cuanto antes, y luego ya hablaremos además de cómo evitar que esto vuelva a pasar y ya hablaremos de todas las responsabilidades políticas que hay, que son muchas. Pero ahora vamos a arreglar el problema de la economía del día a día, porque como no lo arreglemos, el problema es mucho más gordo. El problema es mucho más gordo. Sí, efectivamente, yo creo que esto evidencia mucho la diferencia que hay entre la teoría y la práctica, porque al final se legisla desde la teoría, pero muy lejos de la práctica. Entonces, cuando el ciudadano, además de todo esto, ve que para sacar el barro de su casa, de su bajo, por ejemplo, el otro día yo estaba en un negocio en el que decía, tengo otra unidad en Paiporta y solo ha quedado los pilares, es que ni siquiera han quedado los tabiques. Y fui a otra cosa y me estaba preguntando, por cierto, ya que estás, oye, este tema del seguro, ¿cómo crees que lo tenía que...? O sea, los profesionales no saben cómo tienen que gestionar esto. Y el problema de todo esto es que al final todas estas ayudas no están... creo que habían llegado o se habían solicitado en torno a un 20% del total de las ayudas. Mañana hace un mes, ¿vale? Mañana hace un mes. Y yo recuerdo que presencialmente estuve en Paiporta el día 1, el día de Todos los Santos, y allí no apareció ni un policía ni un guardia civil, mucho menos un militar. Y venía la gente con tractores particulares y con 4x4. Y allí todo el mundo cogíamos una pala, intentábamos mover el barro, lo movías a un sitio, el otro lo movía al otro, lo volvía a poner en el mismo sitio, falta de coordinación, la gente lloraba, la gente te contaba sus historias. El problema que se está evidenciando ahora mismo es esa distancia que hay al mundo real. Entonces, si no hacemos algo ya, el problema va a ser muchísimo más grave. Y en un breve hay un problema también fundamental, y es que hay una piel muy fina a la crítica. Es decir, lo que necesitan los ciudadanos son políticos ciudadanos. Lo que necesitan son políticos... Porque aquí está Juanma y hay que decir que está Juanma. Y se siente aquí y seguro que hay cosas que no le han gustado de lo que se ha dicho, con José Carlos, conmigo, con lo que sea. Tienen que estar dando la cara. Si el problema que tenemos es que los políticos no quieren estar aquí. La cuestión de no todo quieren esto, escuchar a los ciudadanos, quieren estar en su despacho. Bittner, cuando nosotros nos fuimos a sacar barro allí y todo el que ha ido... Ya no quitas barro. A quitar barro, pero me refiero, cuando tú vas a la zona de guerra, porque aquello es una zona de guerra. Realmente nosotros venimos de una zona de guerra en la que vas a trabajar y no quieres mirar a los lados por no ver la devastación. Y cuando nosotros vamos a ayudar, nadie le pregunta al de al lado si has votado al rojo, al verde, al azul o al amarillo. Te dan una pala y te pones a ayudar. O el que tiene un negocio ayuda, simplemente porque así, ese lema que se ha hecho tan fuerte de que solo el pueblo ayuda al pueblo, se hace de esa manera. Porque este año, por desgracia, es el año de las sillas vacías. Vas a cualquier evento y falta gente de Valencia. Un evento de una graduación, un evento de una charla, un evento de un congreso, y el problema van a ser encima las sillas vacías en Navidad, de la gente que ya no está. Y esa es la verdadera realidad que nos encontramos. Es un drama. Para luego llegar, poner la televisión y ver que unos están echando la culpa a los otros, encima con una sonrisa. Entonces eso, como ciudadano, yo confío en que cuando todo esto se resuelva,
haga que las fichas, por lo menos que menee un poco el avispero, porque creo que se tienen que tomar decisiones. Pero no solo con una sonrisa, con desfachatez. Sí, sí, absolutamente. En el Congreso de los Diputados con desfachatez. Absolutamente. Y no respondiendo a las preguntas que se le hacen directamente al presidente del Gobierno, yéndose por los cerros de Úbeda. Pues hasta aquí este tiempo de este especial de la Dana, en que sobre todo queríamos poner un poco la fotografía sobre cuál es la situación. Y sobre todo, lo comentábamos antes, con José Ramón y con Antonio lo hemos comentado, el mayor miedo es el olvido. Esto tiene que estar este mes y el que viene y el siguiente, porque sobre todo hay que estar al lado de una ciudadanía, de un pueblo valenciano que lo necesita ahora. Y no puede pasarnos como ha pasado en otros casos. Lo hemos visto en Lorca, lo vemos en La Palma, parece que es un caso que ya se ha terminado. No, se siguen sufriendo y también tenemos que estar a su lado. Y también tenemos que hacerlo y vamos a tener que hacerlo los próximos meses. Y esta es la idea de este especial. Yo creo que un medio de comunicación no sirve si no sirve para quien le ve, ¿no? Y tenemos que estar al lado de empresarios, de autónomos, agradecer a Juanma que esté aquí y que dé la cara. Y que escuche todo, porque habrá cosas que no le gusten, pero yo creo que así es como, pues lo ha dicho en algún momento Juanma, me llevo datos y José Ramón va a poder llamarle dentro de 15 días y decirle, oye, que ya veo cómo está, ¿no? No, y lo que quería es, Juanma, ponerme a tu disposición cualquier cosa que necesites. Ahora intercambiamos teléfonos, me lo dices y yo te ayudo. Yo te ayudo con información, con datos, con números y con todo mi conocimiento y lo pongo a tu disposición. Y te voy a pedir que vengas a Valencia igual la semana que viene o la siguiente, porque no hay tiempo que perder. ¿Y Antonio ya lo tienes allí? Antonio lo tengo allí, con lo cual no hace falta decirle que venga, sino que nos vamos a encontrar allí directamente. Correcto. Y yo me pongo a tu disposición para dentro de unas semanas, cuando tú consideres oportuno, volver aquí a vernos para recordar. ¿O en Valencia? O en Valencia. Y estar viviendo lo que se está viviendo con los ciudadanos valencianos, pero retransmitiendo y los empresarios. Y recordándole a todo el mundo, empezando al gobierno, qué es lo que hay que hacer. Y dejemos de hacerlo cuando digamos, se ha pasado esto. Exacto. Que probablemente no sea hasta más pasado el verano del año que viene. Y no pensemos que esto ya se ha terminado o ya se va a terminar. Muchas gracias a los tres y muchas gracias, Juanma, por estar aquí con nosotros y dar la cara y por ver toda la fotografía, por compartirla, porque haya colaboración público-privada alrededor de una situación que es dramática. Y a todos ustedes que nos ven desde Valencia, pues también cualquier cosa que necesiten, negocios está aquí para su disposición, Juanma está en Valencia a su disposición, los economistas que han estado con nosotros, José Ramón, Antonio, está a su disposición. Antonio, si quieren ayudas, tiene toda la información, yo lo sigo mucho en Twitter alrededor le pueden preguntar todo lo que quieran de cómo qué tengo que hacer, cuál crees que es la mejor manera que lo pueda hacer. Antonio, que yo esto no lo hablaba antes con él, sé que está a su entera disposición porque lo ha estado desde el principio, y José Ramón, que está haciendo todos los análisis también para intentar ver cuál es el impacto bestial económico que tiene este desastre, que lo han dicho y lo hemos comentado durante muchas semanas. Esto es como una guerra, es decir, es una situación de guerra, es una economía de guerra en toda la región y hay que actuar como tal, como en una economía de guerra. Gracias a los tres. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Buen día y buen negocio y a recuperarlo. Un placer. Eso es lo que hay que hacer. A ustedes también este tiempo para intentar ver y para intentar cualquier cosa. Saben que estamos a su disposición. Buen día, buen negocio.